Bueno, el tema que vamos a conversar el día de hoy, que les quiero compartir, son algunos insights e información que tenemos ahorita del mercado. El tema de cambio, que realmente es como lo enmarcamos en muchas de nuestras conversaciones, es un tema que hoy conocemos, hoy conocemos como probablemente como una industria naciente, como algunos elementos que conocemos dentro de las prácticas de consultoría y demás, pero con la formalidad como un segmento de mercado, como una industria. Creo que no, y justamente en este marco, digamos, de este momento nos interesaba a nosotros compartir con ustedes información que hemos construido a través de investigaciones de mercado, específicamente un estudio también muy organizado que hicimos este año, y vamos a compartirles un poco cómo se ve el mercado en Latinoamérica, en México particularmente, dentro de nuestra industria. Vamos a hacer unas reflexiones. Quiero compartir con ustedes 3 elementos adicionales al tema o al segmento, específicamente qué pasa con el ecosistema alrededor de ello, es decir, qué sucede con la empresa cuando es privada, cuando es pública o institución de gobierno. Realmente es una reflexión, un elemento más del sistema. ¿Qué pasa también con las políticas públicas y hoy cómo está México parado al frente del tema de cambio y la responsabilidad que existe a través de una buena ejecución de un proceso de transformación? Y por último, simplemente una reflexión también del rol de la mujer en todo este proceso de la transformación que estamos viviendo en diferentes entornos. Entonces, muy brevemente, quisiera compartirles que este panorama, digamos, como lo estamos viendo el día de hoy, tiene que ver con algo que, reitero, no es algo que conocemos y que como industria no ha sido factible traerlo a la mesa. Este año hicimos nosotros una inversión importante en investigar cómo se está moviendo este tipo de mercado. Nos enfocamos en 6 aspectos a evaluar dentro de la industria y buscamos establecer, digamos, esos elementos para hablar al menos empezar a hablar de un tamaño de mercado. ¿Cuál era el size of the price, el size of the market? ¿Cómo son las tendencias, los retos que tiene la misma industria dentro de la práctica? Entender realmente cuáles son los diferenciadores, qué elementos existen hoy, y pues la gran sorpresa es que no hay información. Al menos no hay información como la podemos obtener de cualquier otro tipo de industria, la industria alimentaria, la educativa, de diferentes cosas. Entonces nos acercamos y junto con Infomineo, que es una compañía similar a Gartner, similar algunos también la parte esta de McKinsey de investigación, nada más que ellos tienen una particularidad, ellos investigan cosas que nadie investiga. Y entonces hace aproximadamente 2 años y medio están aquí en México, son basados en la India, no sé dónde, en diferentes partes del mundo, y con ellos abrimos el proyecto y entonces empezamos. Es un proyecto que va a durar aproximadamente unos 5 años en que seguimos investigando el mercado, pero lo primero que queríamos nosotros era sentar las bases del mercado de la industria de cambio en México. Y con eso fue lo que empezamos a hacer. Entonces le dedicamos a este año y lo primero interesante fue cómo realmente establecer un tamaño de mercado cuando no existe o cuando no existen estos parámetros que normalmente encontramos en otras industrias, ventas y demás. Todo esto también surge porque al final del día estábamos desde el año pasado estableciendo algunas métricas de investigación y era difícil encontrar comparables, ¿no? En industria no hay algo tan especializado y eso es parte de lo que nosotros hacemos y es parte de lo que puede ser o había sido denominada una de nuestras mayores debilidades, la alta especialidad que tenemos en cambio, pero que hoy realmente es una oportunidad y vemos un camino muy ingenioso o necesitamos armar un camino muy ingenioso para poder hacer algo distinto. Anyway, arrancamos con estas variables, se hicieron algunos elementos, reitero, esta compañía particularmente hace estudios especializados donde no hay, entonces toca crearnos muchas bases y muchas variables para poder establecer cómo hacerlo, diferentes fuentes para poder tener claro cómo eran esos indicadores que íbamos a mapear y al final del día lo que nos interesaba saber o lo que nos interesa saber a todos es realmente ese tamaño de mercado, ¿cuál es? Al menos en México. Hoy por hoy y la conclusión, digamos, de esta parte es que este mercado, como lo estamos atendiendo hoy, específicamente en consultoría, es un mercado que puede estar costando alrededor de unos 72 millones de dólares, específicamente en cambio organizacional.
Entonces, y en México, ¿no? Entonces, es importante. Lo que vemos ahí son todos los, digamos, o al menos las variables que son comparativas entre servicios globales de consultoría, servicios globales de gestión del cambio y en particular, pues el tamaño de mercado o lo que representaría México. No es tan grande como esperábamos, pero tampoco tan chiquito como esperábamos, porque decíamos, oye, si es tan de nicho realmente, ¿será que va a ser una cosa muy rara? Pues encontramos diferentes elementos que tendríamos que hacerlo. ¿Qué es lo que llama la atención o cuál es el elemento para mí de reflexión de este punto? Es que la participación de las empresas locales es solamente el 20%. Eso quiere decir que tenemos hoy una oportunidad muy grande y para nosotros es importante hacer cambio latinoamericano con latinoamericanos. Ese, by the way, es nuestro eslogan y va a ser nuestro concepto para los 10 años que cumplimos el próximo año. Latinoamericanos cambiando latinoamericanos. ¿Por qué? Porque hoy no pasa. Entonces contratamos empresas y contratamos compañías del extranjero que nos traen otro tipo de conocimiento o una adaptación del conocimiento, o terminamos adaptándolo. ¿Sí? Al final del día terminamos haciendo nuestro método, haciendo ciertas cosas, que es parte de las tendencias que hoy vemos cuando ejecutamos proyectos de consultoría. ¿Qué más encontramos nosotros dentro de este estudio? Una estructura, digamos, una segmentación de los tipos de productos que se consumen de cambio o a través de este tipo de servicios y cómo realmente se están viendo ellos o cómo empiezan a crearse, digamos, estas nuevas categorías o esta segmentación. La primera, la que está creciendo, tiene que ver con todos los elementos o el segmento que le llamamos de desarrollo, que tiene que ver con liderazgo, ahora que hablábamos un poco del tema de liderazgo y demás, son aquellos, ¿eso qué quiere decir? Que la organización se está dando cuenta que tiene que desarrollar ciertas capacidades y entonces cuando habla de cambio se regresa un poquito y dice, tengo que ponerle foco a A, B, a C y entonces empieza a trabajar en esto. Uno que viene y es alta, o sea, el brinco es muy alto. Este es más un increasely, viene como silent increasely para que pueda o sigamos acompañando todo lo que ya conocemos de transformación y que es como el más operativo, tiene que ver con todos los temas transitorios, es decir, cuando tengo muy claro dentro de la organización qué es lo que voy a hacer y cuando hablo de cambio de un punto A a un punto B, yo sé que puedo adquirir este tipo de servicios porque me queda claro que por ahí va. Entonces, digamos que un poco de reflexión hacia nosotros era, bueno, cómo nuestro portafolio realmente hoy atendía estos segmentos de mercado y esto resultó hoy en una transformación también de nuestro portafolio de servicios. Entonces, con el área comercial, con el área de transformación, hemos estado desarrollando en el área de operaciones nuevas formas de entregar o de hacer estas atenciones. Entonces, tenemos hoy un portafolio dirigido a un esquema operativo y a un esquema estratégico, en donde en ambos sentidos tratamos de cubrir o empezamos a cubrir estos nuevos segmentos que estamos encontrando en el mercado. Adicional, en esta exploración de segmentación y con ganas de no spoilear todo lo que vamos a hacer, pero les comentaba que también nosotros estamos viviendo una transformación en sí, y esa transformación en sí hoy nos va a poner en 3 momentos y en 3 negocios distintos. Entonces, esperen para el próximo año lo que sigue. Entonces, toda esta foto, cuando ya la empezamos a poner como en orden para nosotros, resulta en el rediseño de nuestra estrategia, lo comentábamos, nuestra estrategia ahora es Atlas 2030 y estamos reconstruyendo todo lo que los elementos de la visión. ¿Qué también aprendimos en este estudio? ¿Quiénes son las personas que están detrás de las organizaciones? Y eso ha sido un gran tema en mis últimas discusiones, yo pienso que los últimos 12 meses, acerca de quién compra y quién usa este tipo de servicios y quién tiene realmente la conciencia para comprar, el conocimiento para comprar y tener un juicio de valor, y el usuario qué es lo que espera. Y entonces ahí vienen un montón de elementos. No voy a entrar ahorita al tema de usuarios, solamente voy a hablar del buyer persona o de las características, digamos, que encontramos alrededor de este tipo de personas dentro de la organización. ¿Eso qué quiere decir? Que son aquellas con las que tenemos que tener los primeros diálogos, ya sea en un segmento, como lo veíamos ahorita, de desarrollo de capacidad y talento, de gestión de un proyecto en sí, de gestión de la transformación, todos los elementos vamos a ir a tocar base con ellos. ¿Quiénes son? Nuestros financial gatekeepers, y ese es el gran reto que tenemos.
cómo realmente volver tangible esto. Porque para la organización, y ahorita lo comentábamos un poquito antes, esto es un negocio. Y donde nosotros llegamos a intervenir cambios porque hay una intencionalidad de mejorar, de ganar, de disminuir, de lo que sea. Y todo esto, al final del día, en mi caso, en mi experiencia muy cercana, son números. Y si no logramos tangibilizar ese valor del cambio, el cambio ahí tiene su primer barrera. Este año hemos tenido un par de webinars y un par de conferencias hablando de la primer barrera de hablar de cambio organizacional es el presupuesto, porque ni siquiera sabes cómo presupuestar, es mucho o es poco. Entonces hay una serie de elementos que tenemos que seguir nosotros y que al menos nosotros como grupo especializado en cambio estamos comprometidos en dar esa información para que la gente de la organización empiece a aprender de eso. Pero el primero que se nos para al frente es el CFO. ¿Y esto por qué? ¿Y para qué? Y tenemos ese reto. Tenemos ese reto de tangibilizar el valor de cambio o el retorno de inversión que puede existir alrededor de eso. En los otros dos niveles tenemos a un C-level que tiene una alta expectativa y que cuando lo discutíamos con el equipo que investigó, yo les decía, pues es que ellos piensan que nosotros traemos una varita mágica y cuando llegamos y nos sentamos, la expectativa es altísima. ¿Y la expectativa es altísima sobre qué? Sobre cambiar la gente. ¡Wow! O sea, si encontramos esa fórmula, de verdad que seríamos, o sea, sería increíble. Pero hay una alta expectativa que hay que manejar. Pero si desde arriba yo logro tangibilizar, puedo alinear un poco las expectativas de este lado, creo que sí, creemos que sí, estamos trabajando en función de eso. Por eso nuestro enfoque, sobre todo en la parte estratégica, es cómo realmente hablar de cambio sin hablar de cambio. Y más bien hablemos de ejecución estratégica. Y entonces esto, ¿por qué lo estamos haciendo así? Porque hay una lógica atrás, porque es que la persona no me va a entender y porque la persona no me va a sacar, y ese es el tercero, el technical expert, y no sabe si esto es de recursos humanos, no sabe si eso es de tecnología, el que se deje, esto está peor que una política pública, el que se deje por donde sea, vamos a empezar a jalar. Entonces, en la organización es para nosotros hoy un reto y sería un reto para la industria o para las personas que hacemos cambio, tener claro que estos son mis buyer personas o son las personas con las que voy a tener esta negociación o este espacio de conversación a nivel de la organización, entendiendo el cambio como una inversión y no como un gasto y que tengan clara la expectativa de lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son algunos otros elementos que además les dije no vamos a hablar ahorita del usuario, que también tiene una alta complejidad, fue uno de los temas donde más nos detuvimos en la investigación, y esto es simplemente o sencillamente los que trabajen en mercadotecnia o han hecho este tipo de análisis, yo lo pongo muy sencillo sobre el ejemplo de la caja del cereal en el supermercado. Hay una persona que entra y compra y saca el dinero, y hay otra personita que normalmente son nuestros niños, cuando comen Fruit Loops o alguno de esos, que los influencia a otro tipo de cosas. Entonces, ese niño son muchas hojas de la investigación, luego lo conversamos. Pero al final del día esta es la barrera de entrada, qué es lo que está pasando, cuáles son los elementos, cuándo llegamos a cambio. Cuando llegamos a hablar de cambio, es lo que dice la primera parte de la gráfica, cuando llegamos, no hay, cuando ya todo salió mal, cuando ya las cosas se detuvieron, cuando tenemos este tipo de problemas y adicional a esto estamos trayendo empresas extranjeras. Y entonces dejamos por fuera un contexto latinoamericano, un contexto local, vamos a hablar de México, mexicano, que nos hace más complejo. Y entonces, ¿qué pasó? No salieron bien las cosas. ¿Para qué trajiste tan caro si no hicimos nada? Sí, nos trajiste en el momento que no era, cuando ya llegamos. Entonces es la tormenta perfecta. Pero no se trata de buscar cuáles son los nos, ¿verdad? Sino también entender estos flujos o extender estas tendencias de lo que estamos viendo dentro de este target de mercado y entender que es así. Y el otro gran tema es el gobierno. El gobierno visto desde la perspectiva que se transforma y se tiene que transformar de la misma manera o de una forma más óptima que la empresa privada, porque sirven a nosotros. Y entonces cuando vamos a alguna dependencia de gobierno, empieza toda una experiencia distinta. Empieza una experiencia probablemente negativa, en donde eso lo entiende. Hoy la agenda política está, ese tema. Es la primera vez en la historia que se va a hacer la Agencia de Transformación Digital. Ya está nombrada, va a arrancar con un elemento fundamental en la agenda, al menos de la presidenta en este momento. Pepe Merino está a la cabeza de esa agencia.
vamos a ver de qué se trata transformación. El presupuesto más alto en la historia de México para transformación es este. Entonces, está interesante, hay muchas cosas desde lo más básico hasta elementos de service design que tuvieran o que tuviéramos que hablar de cambio dentro del gobierno. Acerca de los retos, de las tendencias, perdón, retos y oportunidades, vemos algunos elementos que son relevantes, quisiera repasarlos brevemente para poder concluir. Estamos hablando hoy de tendencias que realmente creo que si las ven, van a estar muy de acuerdo con que son elementos que hoy vivimos, que tenemos claro, pero que como industria, y que eso sería importante, al menos para las personas que van a ver esto o que están viendo esto, que trabajan dentro de la industria, entender que hoy son elementos que van a ser o que llegarían a ser catalizadores dentro de lo que nosotros hacemos. Es para mí, como amante del cambio, un poco inaudito que no tengamos conocimiento alrededor de este tema nuevo. Lo conversaba hace poco en una sentada en la academia, decíamos, es que lo más nuevo que tenemos hoy es hace 30 años, nuevo hablando de conocimiento. ¿Por qué? Y es que no hemos cambiado. Ahorita teníamos la oportunidad de conversar sobre algunos otros tipos de negocios que no conocemos y que no entendemos. Y no nos pasó una pandemia y así nos vamos a ir realmente cuestionando que hoy no existe información. Entonces, como tendencia, ok, vamos a investigar, vamos a hacerlo con una rigurosidad académica, vamos a hacerlo con el orden, con la disciplina, con lo que se requiere, pero que realmente no nos quedemos en esa obsolescencia, digamos, de conocimiento. Nos interesa también, o tendría que ser importante, esta complementariedad que existe sobre los servicios de transformación. Lo conversábamos también hace poco en el ejercicio de planeación estratégica para nosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no podemos hacer cambio? Porque el que nos compra, porque el que no nos compra. ¿Y cuál es la naturaleza que existe atrás de ello? Entonces entendíamos, gracias al equipo comercial que estábamos discutiendo un poco acerca del tema, pues tiene que haber un elemento que agrupe este core business de la gestión del cambio como un negocio, pero al final del día también hay una serie de contextos donde hay que darle la mano a la organización y hacer una parte que le hemos denominado los no negociables. Entonces, si eso es hablar de cambio en ese momento, va a ser importante y para nosotros como industria tendría que ser un elemento que complemente, digamos, estos servicios. Y lo último, bueno, pues es también tener como todo lo que se requeriría para poder estar hablando de transformación en diferentes áreas de especialidad. Los retos que tenemos para poder hacerlo es que cuando hablamos de estos elementos que están aquí, que son competitividad, a los servicios, a la compra de los servicios, hoy me parece a mí, creo que ha sido también parte del propósito de nosotros los últimos, que serán unos 6 años, trabajar sobre abrir el mercado y lo hacemos a través de las asociaciones. Entonces, la Asociación de Gestión del Cambio en México o en los diferentes países en Latinoamérica justamente genera estos espacios, estos lugares donde me permiten a mí tener cuál es el lado que compra, qué es lo que compra, y entonces empezamos al menos a nosotros mismos como prestadores de este tipo de servicios a cuestionarnos un poco y entonces cuando tenemos claro ese margen o ese marco, podemos entonces empezar a hablar de competitividad porque nos vamos a retar. Pero hoy que nos retamos, todo lo que sea que hagas en cambio, dependiendo de tu experiencia, dependiendo de la tuya, dependiendo de lo que tú sabes, dependiendo de la certificación que tomaste, eso es lo que va a hacer. Entonces, ¿cómo generas competitividad en una industria donde no tienes un marco de referencia? Entonces, eso es relevante, importante y realmente hay que entenderlo como un reto así. Adicional a eso, me parece que el tema de la responsabilidad que existe sobre la prestación de este tipo de servicios, deberíamos de tomárnoslo un poquito más en serio. Muchas veces, y es lo que a mí me ha tocado ver estos últimos 15 años que me he dedicado a esto, es pongan al que se deje, al que pueda, al que hace capacitación, a la practicante. Tenemos un cliente en este momento que mandó la practicante de capacitación porque se le fue la otra y ella es la persona encargada de hacer cambio en la organización. Entonces, tener ese tipo de conciencia o de conversación con la empresa es importante, pero vayan hilando todo lo que les estoy compartiendo. No hay datos, no hay estándares, no hay marcos. Pues lo que pongas está bien,
Y si el perfil que estaba es ya más bien comunicación, eso va a ser change management para esa empresa. Y así, entonces, esa capacidad que también tiene el recurso que presta el servicio es claro que tiene que ser un reto que nosotros como industria pudiéramos atender o entender y empezar a buscar diferentes elementos que pudiéramos manejar. Y también para nosotros también va a ser clave. Yo creo que nosotros en 8.1 hemos vivido estos últimos, ¿qué será, Rafa? Unos 18 meses de vivir el cambio doloroso también internamente. Nos estamos transformando el consultor, estamos transformando la forma en la que trabaja el consultor y hoy son elementos que nos cuestan. Entonces lo vivimos y demás, pero necesitamos datos, necesitamos… Lo mismo que está sucediendo afuera con la transformación digital, en el negocio de consultoría es exactamente igual, en el negocio de cambio lo estamos haciendo así. Rafa se tomó un par de meses para explorar en el mundo qué era lo que había de herramientas, evaluamos diferentes tipos de herramientas, hoy estamos trabajando sobre inteligencia artificial generativa para nosotros y poderlo nosotros mismos utilizar, pero esto requiere esos cambios porque al final del día, ¿cuál es el valor entonces de un consultor de cambio? Cuando viene y me dice ¿qué? Me analiza el Excel, ahí no está el valor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos que también para nosotros van a marcar la diferencia y van a ayudar a que los retos de la industria se puedan empezar a manejar? Y finalmente, pues las oportunidades que tenemos, hablamos de muchos temas que recaen en la persona, al menos en mi experiencia, o es uno de los grandes temas en el consejo. Sí, la consultoría recae en personas, pero ¿cómo hacen para capitalizar un poco esto en soluciones? ¿Cómo realmente llevan a la mesa algo que se tangibilice? ¿Cómo? Entonces, para nosotros hoy, como especialistas en este tema, es lo que nos ocupa nuestra mente, lo que nos mantiene realmente ocupados para decir, bueno, esas oportunidades ahorita que estamos viendo nosotros en el mercado, ¿cómo las vamos a atender? Principalmente en el tema de soluciones, evidentemente en los temas de innovación. Ayer conversaba con el equipo y les decía, para nosotros, o parte de nuestro ADN va a ser hacer los primeros las cosas. Hoy lo hemos comprobado con muchos de nuestros clientes y competencia, que cuando nosotros vamos, presentamos un modelo, lo maduramos, nos sale bien o nos sale mal, ahí van los 2 o 3 que son muy parecidos a nosotros, imitando, copiando nuestros modelos. ¿Está bien? Ese es nuestro, y estamos bien con ello. Vamos a llevar este tipo de cosas como para estresar estas oportunidades y poder tratar de entender estos temas que existen ahí. Creo que de manera muy general, con eso cerraría esta primera parte de reflexiones. Entonces es una industria que ¿qué? Es inmadura, sumamente inmadura, hay muy poca información. Vamos a construir y nuestro objetivo y nuestro propósito para el próximo año va a ser establecer ciertos márgenes, o los próximos años, ciertos márgenes de referencia. En eso estamos comprometidos, vamos a seguir haciendo investigación, vamos a seguir buscando nuevas y mejores formas de hacer, vamos a seguir juntando conversatorios y demás para que realmente haya un impacto o haya algo a través de esto. Y que mejore un estándar, es lo que queremos nosotros, que lo hagamos con responsabilidad, que generemos este tipo de cosas con la seriedad necesaria. 3 reflexiones, como les decía, a través de esta industria que está ahí en la nebulosa y pulpita, digo yo así como de una manera un poco coloquial, hay 3 elementos que me gustaría como que se llevaran para la reflexión. Uno es el contexto en donde estamos, el contexto México hoy representa un gran reto adicional para establecer un estándar o para empezar a hablar de ciertos elementos que pudieran ayudar a que este tipo de servicios tengan una forma mejor de prestar servicio. ¿Y qué significa esto? La composición que tenemos en compañías en el país. No sé por qué se ve así como tan clarito. Bueno, en México aproximadamente hay 4 millones para números así grandes, 4 millones de compañías, en donde solamente 140 y tantas están listadas en bolsa mexicana, es decir, tienen que apegarse a ciertos parámetros, y alrededor de 300 instituciones del gobierno que, digamos, se pueden ver de una forma así. Pues realmente hablemos de un ecosistema privado, y esto se los voy a poner así como un ejemplo, es mi casa, ¿sí? ¿Cómo me vas a decir que yo pinte mi casa o estructure mi casa? No, yo creo que todos diríamos, ¿y por qué si es mi casa? Es exactamente lo mismo. Entonces, el contexto en el que estamos empresarial es complejo para hablar de estándares de cambio.
Ese es un primer elemento como de reflexión. Al revés, en Estados Unidos, el 95% de las compañías son públicas, se rigen por ciertas regulaciones de la bolsa, tienen que cumplir ciertos estándares, bla, bla, bla. Entonces, hacer este tema de una manera generalizada es muchísimo más sencillo. Hoy México representa, y eso que es México, de aquí para abajo, como les digo, vamos a seguir investigando, pero estoy segura que no va a ser muy diferente la realidad en los países latinoamericanos, no va a cambiar. Entonces, ¿cómo le hacemos ahí? ¿Y cómo le hacemos aún más? Con algunos datos, aquí hay cuatro elementos que son, pues me parece como relevantes para decir, bueno, ¿cuáles son los sectores que más se transforman? ¿Será que esos sectores que más se transforman tienen un poco o un alto grado de conciencia de cómo hacer las cosas? Puede que sí, puede que no. Depende de quién vaya y les hable y depende en quién tengan ahí sentada. Entonces, todo depende, ¿sí?, de muchas cosas. Aún así, hay una clara línea por donde hay tendencias sobre ahorita ciertas industrias, la financiera es una de las que más se transforma, o sea, hay diferentes elementos que hoy están abriendo eso. ¿Qué pasa hacia atrás en los negocios? ¿Cuál es la actividad económica que tienen los negocios hoy en México de manera muy general? Mayormente comerciales, ¿y eso qué significará? Entonces, hay un reto también importante hacia el retail, la forma en la que prestamos el servicio, no lo sé. Pero lo que a mí me llama la atención, por un lado, es la inversión que hace hoy la compañía para las capacitaciones, cuando estamos hablando de que las barreras tienen que ver un poco con la formulación desde el origen de la pregunta, ¿qué voy a resolver? ¿Y a quién vas a poner para que eso lo resuelva? Entonces, si eso hoy no lo hago, o lo hago en ese porcentaje, que es la grafiquita como verdecita de este lado, tan poquito, como alrededor de un 12%, que realmente estoy interesado en estar desarrollando a mi gente y haciendo mis cosas, está complicado. Y la del otro lado es un poco peor aún, porque es que eso es un tema de alta conciencia y todos los que estamos acá le dedicamos este tiempo y esto es como un poco intelectual. Esa gráfica de barritas que está allí habla del nivel de escolaridad de las compañías mexicanas. Y el nivel de escolaridad de las compañías mexicanas está casi en un 50% en una educación básica. Entonces, hablarle a la gente de cambio, y qué chévere, venga, haga esto. Espérate que sí, yo tengo que ir a comer. Y a mí me enseñaron fue a trabajar. Entonces, empieza a ser muy retador realmente cuando empiezas a abrir esas capas como de la cebolla, digo yo, de muchas cosas. Adicional, la siguiente reflexión tiene que ver con la regulación de temas de gestión del cambio, ya lo hablamos de nuevo, ¿sí? Pero este es más enfocado, digamos, a un vacío normativo, yo lo denomino así, no se ve muy bien ahí, pero no existe realmente hoy algo que impulse, ahorita lo comentábamos y entonces, sí, el ESG es un camino, pero resulta que, por ejemplo, un ISO también puede ser un camino. El ISO que atiende todo el tema de gestión de proyectos, el ISO que atiende el tema de transformaciones, hay dos particularmente que pueden funcionar. En Europa hoy se usa un marco regulatorio a través de la Unión Europea para eso. ¿Haciendo qué? Invitando. Todavía estamos ahí, invitando a que la práctica tenga una buena forma y una forma responsable de generar, que no pongan a la persona que no está capacitada. Yo hace muchos años decía, tranquilos, que es que no tienen a un paciente abierto en la mesa del quirófano y entonces se puede resolver. Hoy me parece que no. O sea, la conversación que tenía, que les compartí en la mañana, es muy triste que una compañía pierda tanto dinero porque no pudimos hacer cambio. Y son negocios sumamente nobles, porque al final del día, ¿quién te aguanta un sopetón de esos que comentábamos ahora de millones de dólares? Y se tiran a la basura. Eso es lo que pasa. O sea, literalmente la compañía no logra el objetivo y se tira a la basura el dinero. Entonces, ahora cambio mi premisa y digo, no, sí tenemos un paciente. Y si fuera así, y te fueras a hacer una cirugía estética, vas y le pones tu cuerpo a un esteticista o a un cirujano plástico. Yo creo que vamos con un cirujano plástico, ¿verdad? Y ese es un poco, digamos, de nuevo, la reflexión hacia donde invito, digamos, que haya una conexión como entre este tema de políticas públicas y cambio y que realmente hoy se pueda hacer algo así. En mi experiencia, en lo poco que conozco de los temas de gobierno dirigidos hacia esto, es triste entender que hoy solamente hay un programa dentro de la MIR, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social,
que habla sobre capacitación para mejorar la productividad de México. Bonito el nombre, ¿verdad? Y cuando lo entramos a investigar y entendimos y qué era, son 1.2 millones de dólares al año para una población activa de 300.000 personas, en donde realmente cuál es la capacitación que le vas a ofrecer. Interesante. Entonces, es realmente saber cómo tiene que haber una unión, de nuevo, de diferentes stakeholders y cómo realmente hoy desde el gobierno sí pudiéramos empezar a hacer algunos ajustes o algunos elementos para hablar de un cambio más responsable. ¿Qué es lo que significa? Que realmente debemos de ver la organización, como siempre lo hemos visto, como un organismo, pero debemos de empezar a ver el elemento sistémico y que no se nos pierda de vista que es que somos una organización en un contexto, con gente, con necesidades, que necesita hacer negocio y que todo esto al final se llama región, estado, país, como sea, y entonces empezamos a hablar de un elemento que realmente tendría que verse o que la invitación, al menos de nuestro lado, es que se vea o se entienda el cambio como un fenómeno sistémico. Hay un video que les compartiremos para que lo puedan ver y hacer un poquito esta reflexión. Ese es el nombre del video, How Wolves Change Rivers. Es una historia muy interesante sobre un experimento que hicieron en el Yellowstone Park ¿en qué es? Arizona, California. Insertaron a esta población 70 lobos, en donde había una superpoblación de venados y estaban devastándose ciertos lugares del parque. Entran los lobos, ingresan y a lo largo, a la medida de 10 años, creo que fue aproximadamente, empiezan a haber cambios y los lobos cambiaron el rumbo de los ríos. Desde cosas en donde se empezaron a mover los venados, porque entonces ya los venados no iban a ciertas zonas, eso hizo que llegaran más castores, los castores hicieron y entonces llegaron más peces y hasta los árboles crecieron más. Y ese para mí es una gran reflexión de cómo es que realmente se entiende un sistema. Entonces, estamos a tiempo, aquí vamos a ir dejando nuestra huella, en 100 años, no es que dicen por ahí, en 100 años ya nadie va a hablar de ti, o tu casa la va a ocupar alguien, me parece un video lo más de interesante con eso. Pero mi reflexión es esto, entonces realmente hay algo, el chiste es saber cuáles son los lobos. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Por qué los lobos? Pudo haber sido otro animal, bueno, víboras. Yo ponía un ejemplo en estos días, pues malamente, pero pues así nos tocó en Colombia, que por el capricho de alguien se llevaron hipopótamos en una época en Colombia y hoy son una epidemia. Y hoy se comen las vacas y hay una cosa muy loca en una zona en Colombia porque a alguien se le ocurrió. Ese es el punto, o sea, ese alguien, ¿quién está ahí? O sea, entonces hay que estar en estas conversaciones, hay que estar curiosos, mantenernos entendiendo que esto en algún punto nos va a afectar, ¿sí? Y esa es la segunda reflexión. Y la tercera, ya para cerrar, tiene que ver, y lo comentábamos ahora, yo le puse este nombre porque todavía no sé si somos nosotras o es el sistema, pero hay algún tema ahí de apatía de algunos de los dos lados. Alguien nos repelemos o nos repelen, no lo sé. Esa es parte de lo que estamos tratando de descifrar. ¿Y a qué voy con esto? Que aproximadamente el 80% de las posiciones que hoy hablan de cambio en la organización, whatever that means, para la organización, las ocupan mujeres en cargos gerenciales, no en directivos. Pero tenemos en contraposición solamente una representatividad en alta dirección de aproximadamente el 20% de mujeres. Entonces, esa visión nos pone un poquito distinto. Entonces, sí somos responsables, pero no somos responsables ¿a qué nivel? Entonces, la invitación es para que seamos mucho más curiosas las mujeres, entremos a estos ecosistemas de más alto impacto, lo conversaba en estos días también, y platicando con una gran amiga, me decía, es que mira, es justo, eso es, estás ahí, te estás dando cuenta de eso, ahí sí puedes hacer, y tu efecto es multiplicador. Cuando estás allá abajo en la planta y te estás dando cuenta de eso, pues quéjate porque es que ¿qué más haces?
pero tú no, tú tienes ahorita el poder de hacer algo distinto. Y esa es la importancia de que estemos en dirección, de que estemos en alta dirección, de que estemos en los consejos de administración y abriremos el capítulo de inclusión. Realmente no es simplemente un tema de mujer, hombre, no, sino más bien de hablar de esto, pero al menos el primer paso sería tener esta sensibilidad o esta capacidad de tener una empatía o una visión distinta. Y no estamos ahí todavía, ¿sí? Entonces, la idea pues es dejarles un poco esta reflexión. Hoy puede llegar a ser hasta costoso para las organizaciones. Los invito a que entiendan un poco más sobre el liderazgo femenino, de cuál es el impacto. Está comprobado que tener una mujer en el board o en los consejos de administración aumenta la rentabilidad del negocio. Hay estudios sobre eso. Entonces, si eso es lo que interesa, pues, ¿cuál es nuestro ticket de entrada para estar allí? ¿Y a qué costo tendríamos que hacerlo también? Entonces, esas son las reflexiones. Ese es un poco el panorama que estamos viviendo de cara al cambio y qué es lo que realmente tendríamos o yo dejaría sobre la mesa es que el cambio como habilitador requiere todavía una intervención importante desde la persona, desde la academia, desde la organización, desde el Estado. Entonces hay una interconectividad interesante que habría que explorar y realmente cómo hablar de cambio como un elemento que hoy sea catalizador. Vamos a ver qué nos deparan los próximos años con el tema. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Arturo, gracias, Eugenio. Una pregunta, que un tema que siempre he hecho en otras ocasiones. Si hubiera una sola lección que quisieras compartir con el ecosistema de 8.1, en lo que han aprendido, en esas resistencias que hay para avanzar en este tema del cambio, ¿cuál sería? Así en pocas palabras, en español, ya no es sencillo, para entender para los que no somos muy doctos. En portugués. Hay que tangibilizar el valor. En cualquier relación, cualquier tipo de relación, uno como que le queda claro siempre el trade-off y el cambio no es así. Es complicado tangibilizar ese valor. Pues, ¿para qué te doy esto? ¿Para qué te invierto? No lo sé. Hoy no lo sabemos poner. Algunos lo hemos contado. Hace mucho, ustedes no habían nacido, hace 40 años. Cuando nacíamos, empezaba en el mundo de las computadoras personales, el tema era el mismo. Oye, ¿por qué voy a invertir? El CFO, oye, todos, ¿por qué vamos a gastar y invertir? No había una certeza o certidumbre de que qué beneficio nos iba a dar esas inversiones tan fuertes en tanto en hardware como en software. Entonces puse esa analogía porque sí es importante tangibilizarlo y hay que cacarear los pocos logros porque es un tema que necesita venderse. Y hay que presumirlo. Sí. Nomás que tenemos financieros que no, medio le entienden, sí le entienden y se rehúsan. Lo tengo en mi casa. Sí, no, pero... Fíjate, y en relación a eso, Isol, si bien el mercado, su estudio indica que de México vale $70 millones, pero ¿cuánto vale el no cambiar? O sea, ¿cuál es el impacto? O sea, sí, hay un potencial de 70 millones que tú vas a vender, pero el no cambiar en este mercado, ¿cuánto vale? ¿Cuánto costará ese no cambio? ¿O cuánto costará el sí cambio? ¿O cuánto valdrá ese sí cambio? Entonces, por ahí puede ser mucho el impacto. Y la otra, muy diferente, es ¿cómo ven las organizaciones el cambio? ¿Como un fin o como un medio? Entonces, ¿y por dónde le están entrando ustedes a esas organizaciones? Porque es muy diferente la perspectiva si lo están buscando para el cambio por sí mismo, que es válido, o para lograr algo diferente, ¿no? Y hay claridad en eso. Un poco, una de las gráficas hablaba sobre el momento en el que ingresábamos o que se toman este tipo de servicios, entonces creo que con base en eso diría que hoy lo ven como no sé si como un medio para poder lograr algo como en corto plazo. Y lo que dice un poco las tendencias es esta que va así como slightly increasing, como tan, ahí va, es porque se están dando cuenta que no es suficiente, entonces no realmente debería de ser un fin muy, muy metido como en las venas y en el ADN de la organización. Lo que pasa es que no se sabe cómo. Hoy una gran
conversación que he tenido. Ayer hablaba con el director de estrategia de una compañía grande aquí en Latinoamérica, pero él está basado en Chicago. Le decía, me preguntó, me dijo, Isa, es que no sé es cómo, por dónde es que le entro. Y le dije, venga, yo le digo que por aquí vamos a empezar así, estas son las batallas, cuál es esa ruta de cambio, cómo insertas la capacidad. Hoy es la gran pregunta de las organizaciones, porque todos hablan de una capacidad de cambio, capacidad de cambio, capacidad de cambio, ¿eso qué es? Y van y ponen a la chavita o al chavito que estaba ahí. Entonces, es entender eso, y creo que entonces hay que intervenir a la organización de una forma sistémica. Entonces, esa parte de los sistemitas es como irlos haciendo así más grande. Entonces, si yo aquí establezco lo mismo, buenos incentivos, elementos que están de alguna forma o no equilibrados de cara a los objetivos estratégicos, tengo claro quién es más, ven, ayúdame a describir cuál es ese rol que hace, de qué es responsable. Entonces, hay diferentes elementos, pero si intervenimos en la organización también como un sistema, ahí empezamos a cambiar un poco. Reitero, ese es nuestro enfoque ahorita, hablar de cambio sin hablar de cambio. Ese es parte de nuestras retos ahorita. No, yo lo que sumaría, Isa, un poco ahí en relación con lo que han dicho y cómo tangibilizar realmente el valor. Yo creo que las organizaciones también están valorando mucho no ser tan reactivos, como decíamos ahora, llegar en el momento cuando ya estamos con la enfermedad agonizante, sino predictivos. O sea, cómo el cambio lo ves como un mecanismo para evitar el riesgo, sí, un mecanismo para no caer y evitar o el avoidance de costos, sí, digamos. Entonces, si entras, como estás diciendo, de manera sistémica en la organización, desde un rol un poco más predictivo y un poco más anticipado desde la estrategia, y ya no a tratar de llegar como El Salvador a solucionar, definitivamente yo creo que los 72 millones se te van. Ah, sí, no, en efecto. Pues, o sea, y digamos que la base, perdón, Carol, nomás la base de eso es que hoy, de nuevo, ya empezamos a ver lo que comentábamos ahorita, ¿no? Las 500 de S&P ya no son 30 años, ya son 15, 17. Entonces, estás perdiendo valor. Y en la pérdida de valor, ¿qué generas? Pues todo lo malo, ¿verdad? Entonces, ya me di cuenta que entonces ya como que esa conciencia de la tangibilización se empieza a generar porque ya estoy perdiendo, digamos, esa capacidad de seguir siendo la mejor, de generar al final del día valor para mis accionistas, whatever, lo que sea que estés haciendo. Entonces, ya ahí hay una conciencia de esto. Reitero, el tema ahora es que la organización ya está a este nivel, en C-level, consciente, pero quieren llegar y entrar con un medio y no hacerlo como un fin desde la planeación estratégica y desde ciertos elementos que desde ahí radica, desde nuestra perspectiva, que realmente haya un sistema que invite a cambiar. Pero hoy tú le hablas de change management a un directivo y se imagina un consultor o a un grupo de consultores que van a ir con una varita mágica a cambiarles y ayudarles a hacer no sé qué. Cuando eso no sucede atrás, ahí es donde tenemos el 70% de oportunidad en la ejecución de la estrategia. Entonces, salgo con mis mega ideas para seguir siendo los mejores y, de nuevo, McKinsey, 70% falla la ejecución estratégica. Entonces, pues ahí está, en ese y en los transicionales, en esos que entras como por proyecto y sales, o sea que las empresas tenemos muy claro que vamos a implementar algo, hay un concepto que a mí me gusta muchísimo, que es el de risk management. O sea, me parece que el tema de cambio, como tú lo propones y como lo propone 8.1, puede ser un elemento mitigador de muchísimos riesgos a lo largo de cada proyecto. Entonces, tenerlo definitivamente me parece que se puede plantear como una estrategia para evitar que ocurra lo que ocurre en la mayoría de esos proyectos que se ejecutan y no logran los resultados que estabas esperando desde el principio. Sí. Gracias, Carlos. Como lo veo es, los mercados se han vuelto súper dinámicos, por eso en el S&P 500 tienes empresas de 35 a 17 años. Hoy los mercados financieros, si lo decías, están aquí y el consumidor es y tenemos que generar en la matriz de riesgos y en los mapas de calor que el cambio es la única constante. Y en esa medida podemos ejecutar estrategias defensivas para mitigar nuestros riesgos y si no lo generamos culturalmente, que era la discusión que teníamos hace rato, pues ¿qué pasó con Blockbuster?
Sí, ¿Qué esos pasó son con los Kodak? casos, Y los hay casos. muchos casos documentados de empresas que no tuvieron esa capacidad de adaptarse a un mercado dinámico. Y lo comentaban en el desayuno de lo que decías de las empresas, la maduración. Ya tienes 10 años. Si en 10 años no lo logras y no te reinventas, estás fuera. Frito. Sí, sí, sí. Entonces Y- ahí el cambio no debe ser una moda o una coyuntura, debe ser una dinámica intrínseca en la cultura de la organización. Si no tienes por cultura evolucionar, el mercado te va a pasar. Sí, y te mueres. O sea, es lo Te último quedas que va a fuera. pasar. Voy, con esto cierro porque sé que tenemos el otro tema, pero les dejo una reflexión sobre todo las personas que están en alta dirección y demás. Sí, este discurso que acabas de decirnos es el que todos nos decimos. Hay una encuesta que se hizo el año pasado del Harvard Business Review, del Council, como el consejo de la revista, donde llamaron 1.500 ejecutivos y marcan en las posibles temas cuáles son como estas causas, ¿no? Y marcan aquí las más como generales y hay una que sale englobada y se llama Resistant Management. Y el tema es que todo eso que están diciendo y mapeando acá es eso. Pero lo que pasa es que al momento en que yo digo Resistant Management, me quito de ser protagonista y entonces ahora juzgo. Es que la gente no quiere cambiar. No, vengo, me digo que es que el trabajo que hay que hacer es con usted, ejecutivo. Entonces, bueno, eso es. Muchísimas gracias. Permiso.